Todos los fósiles no son huesos y todos los huesos no son fósiles. Es algo que son dos cosas que van en paralelo y no tienen por qué cruzarse, ¿no? Tío, es un bicho muy grande con patas largas que te pegaría una zancada y te alcanzaría con 2 pasos. No le hace falta correr. No es que caiga y empiece a rodar haciendo como jugando a los bolos y los aplaste a todos. Simplemente esa caída del meteorito provocaría una serie de efectos en el clima, ¿no? Provocaría un cambio climático a lo bestia que sería el que acabaría con la mayoría de dinosaurios. ¿Y se pueden llegar en un futuro a clonar esos fósiles? Hola, bienvenido a Fotomatón, la entrevista número 65. Y hoy tenemos a un paleontólogo. Él es Paco, más conocido como Paco Zoico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos, encantado de estar aquí. A mí me encanta todo de, bueno, huesos, fósiles, luego ya nos dirás la diferencia de lo típico. No hablamos. Dinosaurios y todo. Bueno, antes de empezar en la chicha, quiero recordar la anterior entrevista que fue con Kike Arnaiz. Quien no lo conozca es un fotógrafo nómada que viaja por el mundo, así que quien lo conozca que vea la entrevista, y quien no, pues también. Todo el mundo viajar más económico, anécdotas, experiencias, bueno, todo ese rollo. Así que nada, como te he dicho antes, Paco, el tiempo es oro. Vamos para allá. Antes de todo, gracias. Y pregunta fácil, ¿quién es Paco Gasco? Mira que no es la primera vez que me hacen una pregunta semejante y siempre me dais como con las largas. Siempre me quedo como un cervatillo al que le dan las largas en un cruce. No sabría qué decirte. Soy un friki de cuidado, soy una persona que se emperró desde muy pequeño en dedicarse a algo tan raro como el estudio de los fósiles, y alguien que tuvo la suerte de que, dentro de que me he criado en una familia súper humilde, pues siempre se me apoyó que persiguiera esa locura, esa obsesión, ¿no? Y el resultado, soy la persona que soy ahora. Bueno, así brevemente. A ver, está bien. Lo tenías preparado. Bueno, he tenido que buscar en mis archivos la última vez que me pusieron en este apuro, que contesté. Y sí, creo que sería algo parecido. La verdad es que a veces es difícil, ¿eh? Hay a veces que dices, hostia. Estás acostumbrado a que te presenten, y cuando tienes que presentarte, pues como, wow. Yo aquí, gente que ha pasado, dice, hostia, tal, y ha estado bastante minutos para explicarse a uno mismo quién es. Y bueno, Paco, actualmente, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Qué no hago, no? Es complicado, ¿no? Al final, vivir de la ciencia en general es complicado, y más en este país, con lo cual yo, pues, soy un hombre orquesta. Por un lado, soy docente en la Universidad Isabel I, es una universidad online, y soy docente a tiempo parcial, y en el resto de mi tiempo me dedico a la creación de contenidos para divulgación científica. No solo porque se ha popularizado mucho lo de la creación de contenidos para imaginarnos a alguien grabando sus vídeos, sus reels, sus podcasts y demás, no, me refiero también a elaboración de exposiciones o clases o talleres o cualquier tipo de contenidos de divulgación que tenga que ver con paleontología. También luego, bueno, tienes un canal de YouTube y demás, que ahora vamos hablando. Vamos a ir poco a poco. Bueno, el mundo paleontólogo, ¿por qué te dio paleontología? Aparte de paleontólogo, eres también, quiero recordar, que no me lo he apuntado, o solo... Soy muchas cosas, pero tampoco tantas. No. O sea, tengo, bueno, de paleontología, ¿por qué te inspiró a estudiar? Pues la verdad es que yo siempre fui uno de esos niños obsesionados con los dinosaurios, que es algo muy habitual, es algo que incluso se estudia desde la psicología infantil. Los niños y niñas suelen pasar por una fase de fascinación obsesiva por algunos temas, y uno de los temas más recurrentes son los dinosaurios, ¿no? Entonces yo fui uno de esos niños obsesionados por los dinosaurios, con la diferencia de que a mí nunca se me fue esa obsesión, ¿no? Empecé a ampliarla un poco con la naturaleza en general, con las ciencias y demás, pero siempre estaban ahí en el núcleo los dinosaurios y los fósiles. Y en cuanto supe que existía una profesión que se dedicaba a ello, pues ya siendo súper pequeño, ya dije, pues esto va a ser lo que me toca a mí, lo que quiero hacer yo. Sí, la verdad es que de pequeño
de pequeño mucho. Yo me acuerdo de amigos, de ir a los museos, ver, y decir, hostia, esto es súper interesante. Luego ya te vas creciendo y ya tienes otras cosas. Pero Y sí. porque vas descubriendo también más cosas. Y de repente, pues, tu atención se va dispersando con más objetos, ¿no? Bueno, tengo aquí eso, biólogo, que eres también. Sí, yo estudié biología, estudié una licenciatura en biología. No existe en España una carrera de paleontología como tal, un grado, así que yo estudié la licenciatura en biología y luego hice el doctorado en paleontología como especialización. ¿Se puede vivir a día de ser paleontólogo? Yo creo que sí, pero claro, de hecho es una cosa que repito hasta la saciedad muchas veces en las clases, en las charlas. Nos imaginamos a una persona que trabaja en paleontología, nos la imaginamos todo el rato tocando fósiles, ya sea en el campo, ya sea en el laboratorio, ya sea procesando datos en su ordenador para cualquier investigación o publicación. Y lo cierto es que hay muchísimas profesiones, muchísimas especialidades que el resto de tiempo, la mayoría del tiempo de trabajo, están o bien dando clase, o bien trabajando en exposiciones de museos. Y en paleontología pasa lo mismo. No estamos todo el día trabajando con fósiles. Hay gente que sí, porque hay mucha variedad de puestos de trabajo. Pero yo, por ejemplo, tengo muchos colegas que digamos que ya tienen su plaza, han pasado por todas las etapas de la carrera investigadora, ya tienen su plaza, y su principal actividad es ser profesor en una carrera. Simplemente en parte de su tiempo lo dedican a seguir investigando y cuando llega el verano se hace una campaña de excavación y van dedicando parte de su tiempo a seguir publicando y esas cosas. Entonces, trabajo hay. Yo siempre digo lo mismo, un paleontólogo o una paleontóloga que acaba, por ejemplo, después de especializarse, después de su máster, acaba haciendo unas oposiciones y dando clases de biología y geología en un instituto, sigue siendo tan paleontólogo como el que está investigando las 24 horas. Entonces, trabajo hay. Lo que pasa es que lo que tenemos en la imagen, ¿no?, colectiva, en la imagen popular de lo que hace un paleontólogo en su día a día, no tiene nada que ver. Del mismo modo que tampoco un botánico, una botánica, o un zoólogo, o un microbiólogo, o una genetista, tampoco están todo el día en el laboratorio metidos o en el campo, ¿no? O sea, la imagen laboral que tenemos de muchas carreras académicas es un unicornio. Y consejo para alguien que nos esté escuchando y diga, hostia, quiero estudiar la carrera, ¿qué consejo le darías? Wow, esto es complicado porque... Bueno, es complicado y al mismo tiempo no. Es complicado para mí, para explicar. Porque antes era muy fácil, ¿no? Antes me preguntaban, quiero ser paleontóloga, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y decía, pues mira, te estudias un grado en biología o en geología, luego te vas al máster de paleontología que te pille más cerca y haces tu TCM y ¡pum! Titulito de paleontólogo o paleontóloga. Ya está. Pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez gente que llega desde ambientales y también hay mucha gente, cada vez más, que llegan a los másteres de paleontología desde otras disciplinas. Que simplemente, digamos que a la hora de especializarse no les ha convencido ninguna especialidad de su grado y han decidido aplicar lo que han aprendido en su otro estudio a la paleontología y llegar a dedicarse a ello desde otro ángulo. Y hoy en día, tío, hay tanta transdisciplinaridad en la ciencia y hace falta tantas mentes que piensen diferente para todos los proyectos, que yo creo que todas las personas que hayan estudiado cualquier otra cosa, pero que se sientan atraídas por la paleontología, siempre que cursen luego un máster en paleontología para especializarse, digamos, para obtener un título, porque quieras que no, vivimos en un mundo en el que los títulos son importantes, así se nos enseña, así se nos exige. Siempre que puedan luego sacarse un título de estos, pueden llegar a ser tan paleontólogo como yo, como cualquier otro, y simplemente tener un enfoque de trabajo diferente, si vienen desde una ingeniería o si vienen desde otro campo. Y luego yo también te digo lo mismo, que no hace falta, para ensuciarse las manos y para colaborar tampoco hace falta ser un titulado en paleontología. Yo conozco mucha gente que lleva años y años de su vida colaborando en campañas de excavación. Son gente que no se han formado porque no han podido, porque su realidad socioeconómica o familiar no se lo ha permitido, pero que les encanta el tema, están dispuestos a seguir aprendiendo cada vez que van al campo con paleontólogos y también colaboran de este tipo de experiencias. Evidentemente hay ciertas cosas de las que te puedes encargar y otras de las que no, pero yo es que siempre creo que en la ciencia hay sitio para todas las personas. Bueno, pues ahí queda para la gente que se anime. Ahí queda. Pues la pregunta sí que parece fácil, pero para en general el resto de la gente, diferencia entre un fósil y un hueso.
todos los fósiles no son huesos y todos los huesos no son fósiles. Es algo que son dos cosas que van en paralelo y no tienen por qué cruzarse, ¿no? Nosotros mismos tenemos huesos en nuestro interior, pero salvo que nosotros muramos y nuestro cuerpo se quede enterrado el suficiente tiempo para que esos huesos sean afectados por los mismos procesos por los que ese barro o esa tierra se convierte en roca, solo si pasa ese proceso se podrían considerar fósiles. Si no, no. Serían simplemente huesos más o menos viejos. Y después, por otro lado, también hay fósiles más allá de los huesos. Hay fósiles de caparazones de invertebrados, que no son huesos, son caparazones. Hay huesos incluso de las partes blandas de algunos animales que no tienen ningún tipo de esqueleto ni caparazón, porque hay veces que tenemos la suerte de que hay conservación más excepcional. Hay también fósiles de plantas, hay incluso fósiles de hongos. Hay fósiles de cualquier tipo de ser vivo, tanto de su anatomía, de su cuerpo, como de su actividad, porque las huellas también se consideran fósiles. Entonces, digamos que cualquier rastro de la actividad o del propio cuerpo, de cualquier organismo, de cualquier ser vivo, siempre que haya pasado por ese proceso de enterramiento y de la transformación de ese sedimento en roca, se considera fósil. Pues ahí queda. Ahí queda, a ver, puede llegar a ser muy complejo, sobre todo cuando te sueltan así de golpe toda la definición, ¿no? Y dices, espera, ¿cómo qué? Espérate, voy a volver a verme lo que has dicho. Claro, no, pero luego empiezas a ver ejemplos, ¿no? Yo creo, al final, con lo que más se aprende es con la práctica, y yo considero que, por mucho que yo de crío me leyera 1000 libros sobre paleontología o sobre dinosaurios, yo no tenía realmente ni papa, yo era un loro que repetía lo que había leído, y solo a través de la práctica y de verte expuesto durante la universidad a temas, tratándolos en profundidad, profundizando, dándoles vueltas y sobre todo tocando, experimentando, ensuciándote las manos, es cuando al final empiezas a entender la complejidad del asunto y empiezas a ver un poco la luz. Yo te suelto la definición de fósil así de golpe, pero luego hay que darlo y plantearte, ¿esto sería un fósil o no? Vamos a ver, ¿es un resto de un ser vivo? ¿Ha pasado por este proceso? Te tienes que plantear esto. Tiene que pasar un cierto tiempo para lo que has dicho, ¿no? Para que se convierta... Sí, en realidad, más que pasar el tiempo, sería la combinación de que haya estado enterrado durante ese tiempo, ¿no? También sería un milagro que después de 10.000 o 13.000 años algo que no está enterrado se conserve, porque estando a intemperie sí. Es un verdadero milagro. Pero vaya, sí, suele estar el límite en unos entre 10.000 y 13.000 años, que es más o menos cuando terminó la última glaciación. Los sedimentos, barro y la arena que tienen menos de esa edad, se considera que todo lo que se quede enterrado dentro no llega a sufrir ninguna transformación en cuanto a sus minerales, en cuanto a su composición. Y de hecho que este barro o esta arena sigue siendo principalmente barro o arena. Tiene que pasar como mínimo ese tiempo para que podamos llegar a hablar de rocas sedimentarias o de un sedimento que ya está muy, muy cerca de convertirse en roca y que por lo tanto lo que se quede enterrado dentro también se mineralice. Es un proceso muy curioso. No deja de ser arbitrario decir que es esa edad, pero muchas veces en todas las disciplinas académicas, tanto en ciencias como en humanidades, tenemos que poner como cajones y etiquetas para entendernos. Y llega un momento en que dices, bueno, pues aproximadamente esta edad, además es un hito, ¿no? Se acaba la última glaciación, se acaba un poco a nivel histórico para la humanidad, se acaba lo que es el paleolítico, empieza el neolítico, empezamos a cultivar, es como que hay un gran cambio, tanto por faunas como para nosotros, mirándonos el ombligo como especie, con lo cual es un tiempo, es una cifra que nos viene bien barajar. Es decir, encontrarte huesos humanos de hace 2000 años se considera fósil. Si son de hace 2000 años, no ha dado tiempo a que eso se enriquezca de ninguna manera en minerales. Descartado. Son huesos muy antiguos y muy interesantes para los antropólogos físicos, para los arqueólogos, pero fósiles no se pueden considerar. Vale, pues ahí queda. ¿Y cómo le como has dicho, tienes que pasar tanto tiempo? Es decir, encontrarte... Si son de dinosaurios son fósiles, si son de otro tipo de animales, digamos, yo sé, perros de hace 5.000 años, ¿eso se considera también? Siempre que se cumpla más o menos esa edad, si han pasado más de 10.000 años y estamos hablando, digamos, de
de que como mínimo sean pleistocenos, que no sean, digamos, de la actualidad. Siempre que se cumpla más de esa antigüedad, sí que en principio se consideran fósiles. Luego, evidentemente, habrá estudios sobre su composición y los procesos que han sufrido y demás. Pero en principio, que sean de un tipo de animal u otro no es excluyente de que sean fósiles o no. Es una cuestión de antigüedad y de los procesos que ha sufrido. De hecho, hay fósiles de perro, porque la domesticación de los perros empezó hace más de 10.000 años en Europa, durante el Pleistoceno, y entonces hay restos de lobos asociados a cuevas con humanos que se considera, porque evidentemente esto se ha estudiado por gente que es mucho más especialista en este tema, y consideran que ya había una especie de relación de convivencia, entonces consideran que esos lobos ya son perros. Pero sin embargo, restos de un perro o incluso de un lobo salvaje, pero de hace 5.000 años, no se considera fósiles. Vale, pues mira, ahí queda. Ahí queda. No, pero es interesante, ya te digo, yo más o menos me hacía la idea, pero las has explicado bien. El proceso de descubrir fósiles, ¿cómo es? Sí. Digamos, se encuentra un sitio, luego me imagino que hay que pedir permiso, ¿cómo se busca? ¿Vas con pincel y cómo va eso? Es un mundo, tío, porque hay una parte de estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Hay también una componente, ¿no?, de suerte. Hay muchos hallazgos de yacimientos y de fósiles que los ha realizado gente que se pasea por el campo y que puede no tener formación en esto para nada. Hay muchos yacimientos que también los han encontrado gente que trabaja en el campo, ya sea agricultores o pastores. Hay muchísimos de ellos que en cuanto ven alguna cosa que no les cuadra, también pegan el telefonazo. Pero la teoría es esta. La teoría es esta. El fósil, el yacimiento, sea que lo encuentre un pastor o alguien que está trabajando en su campo, o lo encuentre un paleontólogo, en cualquier caso ese fósil está ahí por algo. Y está ahí porque está aflorando una roca determinada, de un tipo determinado y de una antigüedad determinada. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar esos tipos de rocas de un tipo determinado y de una antigüedad determinada para ver si tenemos la suerte de encontrar fósiles que asomen. Por suerte, tenemos a nuestro favor que hay estudios geológicos de la superficie de la Tierra, de nuestras regiones, gracias a que desde hace mucho tiempo hay interés en controlar los recursos minerales, localizar potenciales canteras de explotación, yacimientos de algunos minerales que se usan en la industria, y gracias a este interés de localizar los recursos minerales tenemos unos mapas geológicos en los que tenemos con mayor o menor resolución un estudio del tipo de rocas que tenemos en los terrenos. Evidentemente, eso, digamos, es la base, y por suerte hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar la geología regional de los sitios y digamos que esto lo llevan a mayor resolución y lo estudian mucho más. Pero básicamente lo que hacemos es acudir a esos estudios geológicos, a esos mapas geológicos y encontrar las zonas donde afloran unas rocas que nos interesan por tipo de roca y por antigüedad aproximada, ¿no? Habrá lugares más estudiados desde tiempo más reciente donde tanto la edad de roca está más afinado, y habrá lugares donde igual hay que acudir a material un poco más tosco, a estudios un poco más antiguos, pero en cualquier caso ese es el punto de partida. A partir de ahí toca pillar el campo, toca pillar tu mochila, tu bocata, tu botellita de agua y mirar al suelo todo el rato, porque solo cuando se encuentra un fósil es cuando realmente podemos decir hemos encontrado un yacimiento. Y luego lo que tú decías, hasta las personas que trabajamos en paleontología necesitamos permisos tanto para entrar a esos terrenos como para trabajar en ellos. Siempre tenemos que tener el permiso de los propietarios de los terrenos, sean terrenos particulares, sean terrenos públicos, pertenezcan a quien pertenezcan, el permiso tenemos que tenerlo al momento de salir al campo. Y luego también permisos de patrimonio, porque por suerte en nuestro país los fósiles se consideran patrimonio, están protegidos, y eso significa que cualquier persona que salga al campo en busca de fósiles tiene que tener un permiso para que sea lo que encuentre esté, digamos, por ley amparado y se sepa dónde se van a depositar esos fósiles una vez se extraigan. Y para cualquier cosa que hagamos en el campo, incluso, ya te digo, paleontólogos y paleontólogas profesionales, salimos al campo simplemente a buscar yacimientos y hace falta un permiso. Y si vamos a excavar, también hace falta otro tipo de permiso. Entonces es complicado, pero así
quieras que no, por lo menos el patrimonio está medio a salvo. Claro, no puede ser, lo dices, un ganadero, quien sea, encuentra unos huesos y él se puede negar que vosotros vayáis. A ver, si el terreno es privado, siempre se pueden negar a que accedamos, claro. Pero claro, el yacimiento como tal no les pertenece, les pertenece el terreno. Nunca me he encontrado en una situación parecida, la verdad. La verdad es que por suerte en todos los proyectos en los que yo he participado, costará más o menos, al final siempre los dueños han accedido porque les hemos asegurado que les vamos a dejar el terreno tal cual al terminar, y cuando terminemos de excavar unos cuantos años, lo que sea, tranquilo que le dejamos el terreno igual. Si hay que desmontarle un bancal, se le puede desmontar, no pasa nada. Dejar todo como estaba. Claro, en ese sentido, yo por lo menos en mi experiencia de todos estos años no he tenido nunca encontrarme O sea, en hay algún cascarrabias o incluso gente que se lo encuentre y se lo lleve a casa, me imagino que es ilegal. Eso ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día no es legal. Hoy en día sí que llevarte patrimonio, sea paleontológico o arqueológico, a tu casa es delito. Eso ya, eso ya son palabras mayores. Pero claro, si hay un yacimiento en tu propiedad y no das permiso para que la gente acceda, ahí sí que tenemos un problemilla. Y no habría cómo resolverlo, la verdad. Es una cuestión muy interesante. No he tenido toco madera para no tener que encontrarme con esa situación. Pero bueno, supongo que sería una cuestión de estar negociando y llegar a un acuerdo. ¿Y lo que lo hacen o sea, se financian con dinero público o son empresas privadas? Hay de todo. En realidad, tú lo que necesitas es que alguien financie tu proyecto. Entonces puedes tener un proyecto totalmente tuyo propio de tu equipo. Por ejemplo, el año pasado hicimos la excavación del yacimiento de Ruidera con dinero de un crowdfunding y con aportaciones privadas, porque tampoco tenemos, digamos, un proyecto. Pedimos un proyecto regional, no se nos concedió, y entonces no hay un proyecto, digamos, no había un proyecto como tal fijo, ¿no? Anclado a ninguna institución y demás, pero estábamos los responsables cada uno de nuestra institución, pero que trabajábamos juntos, y esa excavación se realizó pues con este crowdfunding, con aportaciones que hizo la gente para apoyar el proyecto. El proyecto, ya te digo, no un proyecto oficial concedido por ningún órgano de gobierno, sino un proyecto, digamos, a título académico solo. Pero otras veces, si hay suerte, sí que se pide un proyecto oficial a cualquier organismo o bien autonómico, o bien nacional, o bien europeo, y entonces se concede un proyecto con su parte de financiación. Y entonces sí, ese proyecto es oficial y tiene su parte de financiación destinada tanto al trabajo de campo, como el trabajo de laboratorio, como la investigación, publicación y demás. Pero claro, tienen que concedértelo. Y para que te den un proyecto, pues tienes que tener un currículum impecable, tienes que tener una experiencia demostrable importante, tu proyecto tiene que ser de interés. Hay muchas cosas en juego. Y lo que te he dicho antes, para el proceso, bueno, ¿qué vas con pincel? ¿Cómo se sacan los fósiles? Y luego, ¿cómo se guardan? El pincel les encanta a todo el mundo. Todo el mundo nos pregunta por el pincel. Es verdad que tenemos pinceles en las excavaciones, pero solo los usamos para limpiar. En realidad, lo que es excavar como tal, suelen usarse herramientas un poco más duras. Al fin y al cabo, cuando hablamos de fósiles, estamos hablando de rocas, de que los fósiles están dentro de rocas, no de arena suelta, ¿no? Esa roca puede ser más dura o menos. Lo normal es que se usen destornilladores o punzones o algo así, y entonces, claro, sí, lo que vas soltando lo tienes que barrer de alguna manera, y ahí es cuando entra el pincelito que es tan socorrido, ¿no? Como imagen típica. Básicamente vas trabajando con esta serie de herramientas, y cuando te topas con un fósil, pues ya digamos que alarma, cuidado, ya no sigues trabajando al mismo ritmo, trabajas un poco más en detalle, con más cuidado, más lento. En principio no te acercas demasiado al fósil, no buscamos dejarlo perfectamente limpio en el yacimiento, se puede acabar de limpiar y de liberar de la roca en el laboratorio sin ningún problema. Tradicionalmente, en cuanto veías un fósil aflorar en tu yacimiento, le soltabas un chorro de un consolidante, una resina diluida en acetona, para que se endureciera, ¿no? O sea, es una mezcla curiosa porque la resina, evidentemente, cuando se seca, y decirlo, se vuelve tan dura como un plástico, pero al estar diluida en esta acetona, pues es prácticamente líquida y penetra hasta el último poro. Entonces eso era muy útil en el campo porque te soltabas el chorro
el fósil lo mojabas, pero en pocos segundos la acetona se evaporaba y se quedaba solo, digamos, la parte plástica, con lo cual se endurecía el fósil y podías trabajar con más tranquilidad y sacarlo sin que se te rompiera. Lo malo que se está viendo ahora con estudios de conservación y de restauración, que son productos que a la larga también afectan la composición y la conservación de los fósiles. Entonces cada vez se usan menos estos consolidantes. En cualquier caso, dependiendo de lo grande o de lo fragmentado que esté o de lo frágil que sea un fósil cuando lo encontramos, actuamos sobre él o bien con gasas o bien bueno, incluso hay veces que habrás visto en algunas imágenes como grandes carcasas de escayola, de manera que se protege el fósil para poder extraerlo sin que sufra ninguna alteración, y en el laboratorio ya se trabaja con ellos mucho más, de una manera mucho más meticulosa, con más mimo, echándole muchas más horas. Si tienes fósiles pequeñitos, es más fácil de excavar un yacimiento. Si tienes fósiles grandes, evidentemente tienes que tirar más de este tipo de carcasas de escayola y demás, y se complica un poco la extracción. Te voy a preguntar, ¿es posible alguna enfermedad o algo al tocar el hueso? O... En realidad es más fácil que tú contamines el hueso que el hueso te contamine a ti, porque son tan antiguos que digamos que no hay posibilidad en principio. No ha habido casos de que hubiera ningún patógeno de entonces que pervivieran esos huesos. Al fin y al cabo, sigue habiendo una gran parte del hueso en ese fósil, pero la mayor parte de la materia orgánica se ha perdido y solo persisten trazas de proteínas y demás dentro del hueso. Lo que son patógenos y demás es inviable que hayan sobrevivido. ¿Y si estuvieran congelados en los mamuts y todo esto? Bueno, no sé qué decirte, la verdad. Sí que es verdad que ya estamos hablando de menos antigüedad, y ahí sí que se ha llegado a ver que hay esporas que se pueden hacer revivir y ese tipo de cosas, y ahí sí que entraríamos en una frontera completamente nueva. Ahí sí, claro, pero no hay hielo tan antiguo como para que sea de tan atrás, ¿no? Lo que sí que te decía que sí que es peligroso es para el propio hueso si ahora pretendemos estudiarlo desde un punto de vista molecular. Ahora sí que se están haciendo estudios moleculares, y cuando se pretende hacer estos estudios te toca estar excavando con guantes, no acercarte tú mucho al hueso para no contaminarlo. No estornudar, ¿no? Lo típico. Exacto. No comerte el bocata de chorizo al lado del fósil, que antes era muy habitual que tú te ponías a almorzar mientras excavabas, porque total no se conservaba nada fósil, no pasa nada. Claro, y ahora el fumar, ¿no? También al lado. Vaya, sí, me acuerdo cuando yo era estudiante, en las primeras excavaciones en las que participé, pues sí, alguien estaba excavando y de repente se giraba de espaldas para no estar frente a lo que es la roca y demás, y se echaba un piti o se ponía a comerse unas patatas, ponía a beberse una Coca-Cola. Era súper habitual, ¿no? Ahora, evidentemente, se cuida mucho más porque se sabe que se conservan más cosas en los fósiles que solo la parte final. Y si te pretenden hacer estudios, y si te pretende que esto también se conserve a la larga el mayor tiempo posible, pues no puedes alterar la composición de esos fósiles. Vamos a la pregunta del podcast. ¿Existieron realmente los dinosaurios? Claro, y siguen existiendo. Tenemos pájaros. Claro, según hay gente que es una invención, tal. Ya, bueno, la misma gente que cree que la Tierra es plana, claro. aunque hueca y esas cosas, que dices, madre del amor hermoso. Sí que es verdad que me he encontrado con gente que claro, tú les explicas, ¿no? Verás, aunque se acuñó el término dinosaurio hace unos 200 y pico años, es porque antes todo lo que se encontraba no se esperaba que fueran restos de organismos extintos. No se consideraba el concepto de extinción porque todo lo que había en la Tierra se interpretaba bajo la luz del Génesis. O sea, es que era herejía decir que habías encontrado algo que no se encontraba en la Biblia. Entonces, hasta que no llegó la Ilustración y la gente empezó a pensar un poco fuera de la caja y empezó a hacerse preguntas y empezó a investigar si había cosas más allá de este libro, hasta ese momento todo lo que se encontraba pues o se decía que eran animales como los de ahora, simplemente más grandes y más antiguos, o se atribuía a bestias mitológicas de relatos antiguos.
pero a nadie se le había pasado por la cabeza que se podían ser animales diferentes de los de ahora. Es que fue un cambio de mentalidad brutal, el pensar que podía haber habido formas de vida en el pasado diferentes de las de ahora, porque fue una herejía durante mucho tiempo pensar ese tipo de cosas. Hasta que no se rompió ese tabú de pensamiento, no se empezó a hablar de animales extintos y se empezaron a poner nombre a animales extintos. Entonces hay mucha gente que dice, es que hace más de 300 años no había dinosaurios, o sea, no se hablaba de dinosaurios y de repente se habla. Claro, porque hasta hace 300 años, si abrías la boca para hablar de cosas que no mencionaba la Biblia, te cortaban la cabeza o te metían en la hoguera. Tal cual. Entonces, ¿qué es eso? Es un cambio de mentalidad brutal el que hubo durante la Ilustración y le debemos, con sus luces y sus sombras, porque fue un momento también, pues, como toda revolución social, pues tiene sus más y sus menos, pero le debemos a nivel científico que se empezó a pensar fuera de la caja, ¿no? Empezó a abrir mucho la vista, la visión. Bueno, realmente, ¿qué es un dinosaurio? Le has dicho, ¿no? Son animales que vivieron, ¿no? En una cierta... Son un grupo de lo que tradicionalmente hemos llamado reptiles. La clasificación en biología es compleja en los últimos años, ¿no? Son un grupo, digamos, de reptiles que tienen una serie de particularidades anatómicas, entre ellas el hecho de que pueden andar con las piernas y brazos situadas por debajo del cuerpo, de manera que contrastan con el resto de reptiles. Iguanas, lagartos, tortugas, cocodrilos se mueven arrastrando su cuerpo, los dinosaurios no. Los dinosaurios tienen las piernas, digamos, situadas por debajo, igual que nosotros, igual que los mamíferos. Entonces son un grupo de reptiles, por así decir, especialito, porque tenían esa manera de andar, porque tenían un metabolismo alto y porque tenían también un sistema respiratorio súper eficiente, digamos, fueron más exitosos y llegaron a ser súper diversos, tan diversos como que aún nos queda un grupo, que es el que llamamos aves o pájaros. ¿Quién fue el primero o el primer descubrimiento, primera persona que descubrió esos fósiles y dijo, estos no son animales que hay hoy en día? Pues mira, se lo debemos a un naturalista de la Ilustración que se llamaba Georges Cuvier, que era francés, y este señor trabajaba en el Museo de París y se dedicaba a estudiar su colección de anatomía, de animales que había allí, y a él le llegaba todos los ejemplares de expediciones, de viajes, de caza, de todo, y le empezaron a llevar ejemplares de fósiles que se estaban encontrando en la cuenca de París. Y él fue toda una eminencia, o sea, estudió mucho la anatomía de los animales actuales y la estudió tanto que al ver esos fósiles se dio cuenta de que se parecía, pero no era igual, ¿no? En plan, estos huesos se parecen a los de un elefante, pero no son ninguna especie de elefante actual. Y propuso que deberían ser especies de elefantes que se habían extinto, ¿no? En ese caso eran fósiles de mastodontes, de parientes de los elefantes extintos. Y fue la primera persona que se atrevió a decir, estos son especies que vivieron en el pasado y ya no viven en el presente. A partir de ahí, pues mucha gente empezó a encontrar e interpretar de esa manera fósiles que se encontraban. Y en el caso de los dinosaurios fue el Megalosaurus fue el primero que se encontró, un dinosaurio carnívoro de estos, de dientes apilados y demás, con un material bastante fragmentario, pero que apareció en Inglaterra en esta misma época. Y entonces al verlo, pues también dijeron, esto es un lagarto muy grande, pero que ya no existe hoy en día. También está aquí. El punto de inflexión fue este hombre, Georges Cuvier, que dijo, hay animales que vivieron en el pasado y ahora ya no. Que, bueno, a lo mejor me meto un poco de polémica, el tema de la evolución, que pues se puede mezclar con la religión. ¿De dónde vienen los dinosaurios? Pues mira, los dinosaurios son un grupo, como te decía, especialito de reptiles, son de una familia de reptiles, por así decirlo, que son los arcosaurios, a los que pertenecen también los cocodrilos y a los que pertenecen también los pterosaurios, ¿no? Los pterodáctilos. Son un grupo, digamos, de reptiles especialitos. Y a su vez pues proceden de reptiles, digamos, más primitivos. Estos reptiles proceden de, anfibios, y los anfibios proceden de un grupo de peces que se atrevió a arrastrarse por las charcas y empezó a respirar aire. Entonces, lo bueno del registro fósil en la actualidad, y desde hace ya mucho tiempo, es que hay tanta gente trabajando en encontrar estos fósiles, estudiarlos, tanta gente independiente, tantos equipos independientes al mismo tiempo,
que se va contrastando constantemente la información y la cantidad de hallazgos se multiplica. Se está multiplicando de una manera asombrosa desde hace décadas, ¿no? Y podemos llegar a ver más o menos cómo han evolucionado la mayoría de linajes de animales y plantas actuales a partir de lo que se ve en el registro fósil. Y es verdad que hay algunas lagunas, pero las lagunas se van llenando constantemente. Es una pasada, ¿no? Porque muchas veces, la mayoría de veces puedes rastrear un poco la historia evolutiva de cualquier grupo de animales actuales y alguna pieza hay seguro de cómo eran en el pasado. Y se parecen, digamos, eran inteligentes. O sea, sentían, es decir, como había, bueno, hay diferentes animales, pero eran inteligentes o cada uno era, ¿cómo se dice? Su padre y su madre. A ver, muchas veces hablamos de los dinosaurios como si fueran una entidad única, ¿no? Como si fueran una especie que vivió durante ciertos millones de años, pero como en un escenario que no cambió y ese fue el protagonista. Y joder, es que estamos hablando de animales que vivieron durante unos 160 millones de años en 3 periodos diferentes y que las faunas durante ese tiempo cambiaron y ya no solo en el tiempo, sino que convivieron muchos grupos diferentes al mismo tiempo. Sí que es verdad que hay intentos de acercarse a su inteligencia a través de cómo sería su cerebro. Estudiando las cavidades internas de los cráneos, se está pudiendo reconstruir tridimensionalmente cómo sería más o menos su encéfalo, ¿no? Su cerebro, y compararlo con el de animales actuales y ver qué lóbulos estarían más desarrollados, cómo sería, digamos, la proporción entre el tamaño de este encéfalo o del cerebro respecto a la cabeza, respecto al cuerpo, hacer esas estimaciones. Se han llegado a hacer estimaciones dependiendo del volumen del cerebro y teniendo en cuenta animales actuales, cuál sería la densidad de neuronas que podían llegar a tener. Hay gente que está haciendo este tipo de estimaciones. En general se dice que los dinosaurios más inteligentes, que serían un grupo que se llama los troodóntidos, que son parientes de los típicos raptores que tenemos en mente, son parientes de los velociraptor y demás. Este grupillo se dice que podían llegar a ser tan inteligentes como algunas aves. Y es verdad que hay aves muy inteligentes. Hay aves, urracas, córvidos y demás, son bastante inteligentes. Entonces, eso es lo que se suele decir. Hay nuevos estudios que dicen que hasta los grandes carnívoros como el tiranosaurio podían haber llegado a ser bastante inteligentes, podían llegar a haber pensado, ¿no? No sabemos de qué manera, porque no tenemos ningún equivalente dentro de las aves. Actualmente, que se pueda usar como ejemplo, son un animal muy diferente, ¿no? Pero bueno, las aves son el pariente más cercano y son lo que usamos como referencia un poco. Pero sí hay gente que está intentando averiguar si podían llegar a ser inteligentes. Y evidentemente, dentro de ese abanico de diversidad de dinosaurios, había otros que serían menos, e incluso hay algunos que tienen la etiqueta, el San Benito colgado de tú eras tonto. Y a ver, yo siempre digo lo mismo, yo siempre les saco un poco, rompo la lanza por ellos. Si vivieron 160 millones de años, tan tontos no serían. Tendrían la inteligencia justita, pero la que necesitaban para vivir, la que necesitaban para hacer su función. Cazar, reproducirse y poco más. Claro, o sea, tendrían que hacer sus funciones, las hacían, pues ya está. No le pidas tanta. Claro, que tú nos imaginamos, claro, sería mitad, bueno, sería mitad de bosques o montañas y ellos estarían allí tranquilamente. Bueno, tranquilamente, con la cadena alimentaria, pero tampoco... No, pero es verdad que, o sea, me gusta que hayas dicho tranquilamente, porque siempre que tendemos a reconstruir el pasado, sobre todo la era de los dinosaurios, es como que nos imaginamos una naturaleza súper frenética de cazas constantemente, peligros, gritos, desgarradores, carnívoros devorando las presas mientras otros huyen despavoridos. Y es como, vamos a ver, vamos a calmarnos. Que cuando un carnívoro tiene la ropa llena, deja de tocarle las narices a los herbívoros que tiene cerca. No estarían todo el rato de cacería. No sería esto un holocausto caníbal, vamos a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Bueno, se dice... Esto es por el Parque Jurásico, que ahora hablaremos, que imagino que sea de tus películas favoritas. Lo es. ¿Cuál era la otra de dibujos animados? El viaje encantado. El Valle Encantado. El tiranosaurio Rex era tan peligroso, tan carnívoro, por así decirlo. A ver, yo creo que sería un animal realmente peligroso porque es un carnívoro, porque es muy grande, impresionante
incluso cuando llegaban a ser adultos y eran tan grandes y tan pesados y que hay mucha gente que dice, no podrían correr o algo, o sea, no podrían correr tanto. Tío, es un bicho muy grande con patas largas que te pegaría una zancada y te alcanzaría con 2 pasos. No le hace falta correr. Andar para él es lo que correr es para ti. Entonces yo creo que serían realmente impresionantes, sobre todo por la fuerza que tienen de mordedura. Se bromea mucho con sus bracitos, pero es que su grupo de dinosaurios carnívoros, se especializó en el uso de la cabeza, de las fauces, de la mandíbula. Entonces reducen los bracitos al mismo tiempo que fortalecen la mordedura y el cuello. Tenían un cuello toro que ríete de Fernando Alonso, con una mandíbula súper fuerte y con unos dientes súper robustos. La mayoría de dientes de dinosaurio carnívoro son como cuchillos, son aplanados, tienen un borde muy afilado y son aplanados. Pero los pelos del tiranosaurio eran macizos, aparte de tener ese borde afilado, eran macizos. Y en los estudios que se han hecho de simulación, se ha visto que con un bocado te podían arrancar de cuajo, carne y hueso. Entonces, es una imagen bastante terrorífica. Otra cosa es lo que acabamos de decir, que cuando este bicho tendría la tripa llena y estaría haciendo la digestión, te podrías pasear por delante, que no creo que te buscara las cosquillas. Entonces hay una parte de mitificación de los dinosaurios que debemos de empezar a pensar en ellos como animales. Igual sí que te daba un bocado simplemente porque es su territorio. Claro. Y te has metido por donde no toca. Pero que también dejemos de pensar que estarían todo el rato sin parar comiéndose todo lo que pasa por delante. Que sea carnívoro, herbívoro, demás, ¿eso se sabe por los fósiles? Sí, en realidad es fácil de saber porque tenemos sus dientes. Los dientes se relacionan muy bien con la dieta. Y encima, en el caso de los dinosaurios, el grupo al que pertenecen suelen tener más o menos una dieta cerrada. Y normalmente siempre ves el mismo... dentro de un grupo, siempre ves el mismo tipo de dentición, los dientes no cambian mucho. Y ves que, digamos, todas las adaptaciones van encaminadas a un tipo de alimentación. Solo los dinosaurios que nosotros llamamos terópodos, que son estos bípedos, como el tiranosaurio, como el velociraptor y esta gente, solo estos, en principio, son carnívoros. Tienen dentición para ser carnívoros, todos los que son bípedos, que podrían estar persiguiendo activamente las presas, tienen esas garras más afiladas, tienen una serie de adaptaciones en sus huesos, en su esqueleto, que nos están indicando que eran carnívoros, mientras que otros grupos tienen otro tipo de adaptaciones diferentes. Y al margen de esas garras, de esos dientes y de ser bípedos o no, dentro de cada familia, eso ocurre también hasta hoy en día con todos los animales, dentro de cada grupo. Cuanto más cerradito el grupo, cuanto más nos vamos a nivel de familia, digamos, el resto de huesos también son parecidos. De manera que si yo encuentro una vertebrita de la cola, por mucho que ahí no haya ni garras ni dientes, puedo identificar a qué familia pertenece y entonces saber si se alimentaba de una cosa o de otra. Y luego el sonido que hace es real ahí o no se sabe, eso ya es muy difícil. Ahí ya no. Ha habido acercamientos, situaciones, en plan, bueno, pues podrían sonar como un cocodrilo, como un ave. Ha habido algunos estudios con algunos que tienen algunas crestas huecas que están conectadas a la nariz, ¿no? A lo que es la cavidad de las fosas nasales, y se han hecho propuestas de si hicieran pasar por aquí aire en plan un instrumento musical de viento, ¿cómo sonaría? Entonces ha habido estudios. Hace poco, por ejemplo, se encontró de uno de estos dinosaurios acorazados con las placas en la espalda, ¿sí? Se encontró bien conservada toda la parte de la garganta, con los cartílagos que estaban calcificados, se habían conservado bien. Es muy, muy poco habitual que esto ocurra. Y se compararon un poco pues con la siringe de las aves y estas cosas. Había también pues propuestas de qué clase de sonidos podían potencialmente emitir. Pero en general, todos los sonidos que se les ponen en las películas son porque en una película evidentemente tiene que haber sonido y se le pone un sonido que suene chulo. Pero en las películas pocas veces se han usado... O sea, empieza a ladrar como un perro, o sea, el sonido como un perro, no sé. Al final siempre se están usando sonidos de animales que suenen... En el cine se usa algo cuando suena bien con la imagen del animal. Si se buscara un poco más de rigor científico, tendríamos que tirar de sonidos de aves y cocodrilos, igual modificados en frecuencia o en timbre para que se ajustaran al sonido del animal. Pero en general, si se quisiera hacer más riguroso eso, habría que tirar de pájaros, sobre todo, y de algunos sonidos de cocodrilo. Luego hay otro que nos llama en general la atención, el Brachiosaurus, si lo he dicho bien.
Brachiosaurios. El cuello largo de toda la vida, el cuello largo. A ver, el cuello largo de toda la vida en realidad es todo un grupo. Hay un grupo enorme de dinosaurios con cuello largo que son, de hecho, a los que yo me he dedicado toda mi vida como investigador, que nosotros llamamos saurópodos. Son un grupo entero. Y dentro de ese grupo hay muchísimos géneros, muchísimas especies y muchísimas familias. Hay unos más primitivos que otros, unos más pesados que otros, unos con una postura más elevada, con el cuello más largo, con la cola más larga. Hay incluso diversidad dentro de los dinosaurios de cuello largo, no te creas. Lo que pasa es que no dejan de ser cuadrúpedos con cola larga y con cuello largo. Pero hay incluso diversidad y sus cabecitas pueden ser también diferentes. Unas más alargadas que parecerían la cabecita así un poco más caballuna, un poco como de caballo. Otros una cabeza un poco más globosa que parecería que tenían un poco de crestita. Hay incluso diversidad en estos dinosaurios de cuello largo, Es curioso. Y a la hora de dormir, que se sabe, de pie, es que todo no se sabe. Solo hay, que yo sepa, igual hay algún otro fósil, de un dinosaurio carnívoro, terópodo, del grupo que antes te he mencionado que está emparentado con los raptores, un trodóntido que debió pillarlo la muerte durmiendo y está tal cual conservado con una posición de dormir como un pajarito. Pero claro, dinosaurio cercanamente emparentado con las aves y no es una locura imaginárselo enroscadito como un pajarito con la cabeza bajo del ala y está tal cual, con lo cual sí que sabemos que los dinosaurios más cercanamente emparentados con las aves podían dormir como un ave actual. El resto, todos los demás, cuello largo, acorazados, todos los demás, ni idea. No tenemos ni idea. Que podía dormir más o menos horas y no, claro, depende. No, ni idea, la verdad es que tampoco. ¿Y cuál es el más? Una cosa que no podría. Claro, es muy difícil. ¿Y el más grande que se ha encontrado? Pues mira, ahora mismo hay una especie de competición. Me suena haber leído hace poco que encontraron uno, no sé, pero también, ¿no? ¿Con cuello largo puede ser? ¿O? Sí. No me acuerdo. Los cuello largo, los saurópodos son los más grandes. No es el de Parque Jurásico, ¿no? El que salta en el... No. Ahora mismo la competición del dinosaurio más grande, hace poco parecía que sí o sí era Argentinosaurus. Pero ahora ha entrado en el ring a combatir contra el Patagotitán, que también es un dinosaurio de cuello largo. Me suena ese el nombre. Y está la cosa entre ellos dos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una competición, hay un combate entre ellos por ver cuál es el más grande, porque no hay un esqueleto completo de ninguno de ellos. Claro, es difícil. Hay esqueletos parciales. Tenemos vértebras, tenemos huesos largos de las extremidades, pero no tenemos esqueletos completos. Entonces, hay estimaciones. Y según esas estimaciones, pues unos dicen que el suyo es más grande que el del otro. Es la historia más vieja del mundo. La historia más vieja del mundo, a ver quién tiene el dinosaurio más largo, ¿no? O más grande. En fin, dentro de lo que cabe, yo siempre digo lo mismo. Pongamos los pies en el suelo. Tú y yo posiblemente no seamos igual de altos. Igual que yo y mi pareja tampoco somos igual de altos, igual que mi vecino tampoco. Y tampoco somos todos robustos. Hay gente más ancha, hay gente más delgadita, hay gente de huesos anchos, hay gente más finitos, gente más alta, más baja. Hay mucha diversidad. Y en los animales pasa igual. Igual no tan bestia como en humanos, porque nosotros no tenemos ya una selección actuando sobre nosotros, pero en los animales también pasa. Hay ejemplares más grandes, más pequeños, más robustos, menos robustos, y también pasaría con estos dinosaurios. Entonces, tú estás haciendo la estimación del tamaño de un ejemplar en concreto de una especie. Claro. ¿Cuál estás haciendo? ¿Con el ejemplar grande o con el ejemplar pequeño? Depende de eso. Te voy a decir, cada persona, cada dinosaurio pues, diferente. Claro. Pues llegamos ya casi al final. Bueno, el meteorito, el famoso meteorito. Como... Bueno, nosotros... Yo me acuerdo, luego he investigado tal, pero me acuerdo en la escuela era que hay un meteorito y ya todo por culo. No era así, pasaron días, todo... Eso es. A mí se me pregunta bastante el tema de cómo un meteorito cayendo en un punto concreto del planeta acaba con todo, ¿no? Y es que no es que caiga y empiece a rodar haciendo como jugando a los bolos y los aplaste a todos. Simplemente esa caída del meteorito provocaría una serie de efectos en el clima, ¿no? Provocaría un cambio climático a lo bestia, que sería el que acabaría con la mayoría de dinosaurios. Entonces, sí que tenemos las evidencias como cráter, tenemos al menos un cráter o posiblemente incluso dos cráteres. Se habla de que incluso podría haberse roto en dos al entrar en
en la órbita terrestre por la gravitación se podía haber partido, o en la atmósfera o lo que fuera, y que hubiera más de un impacto, pues sí o sí, un impacto en el Golfo de México de esa edad. Tenemos material procedente del meteorito en las capas correspondientes a este momento a lo largo y ancho de todo el planeta. Tenemos incluso zonas en España donde aflora esa capa y se encuentra este elemento que aparece sobre todo en los meteoritos, el iridio. Sabemos que hubo, por lo tanto, un impacto y que tuvo consecuencias globales. Ahora, hay gente que aún así sigue debatiendo en torno al tema, en plan de, ¿estarían ya decayendo? En plan, ya no tendrían tanto éxito, ya estarían decayendo en la universidad, y eso fue solo el golpe de gracia, o había ya vulcanismo que les estaba matando y esto solo fue el golpe de gracia. Entonces, aún hay debate, y posiblemente haya debate para toda la vida, pero al menos sabemos que hubo un impacto de meteorito. Fueron, no, pues lo que dice, cambio climático, lluvia ácida, ¿no? Puede ser también. Incendios No sé, forestales, el soltar muchas partículas en el aire, en la atmósfera, tanto del propio impacto como de los incendios, podría también oscurecer un poco, no pasaría la luz solar, las plantas no podrían producir, no se produciría tanta materia vegetal, ¿no? Digamos que las plantas no podrían estar sobreviviendo en las mismas condiciones y los herbívoros empezarían a tener menos alimento, se podrían colapsar de alguna manera las cadenas tróficas por algo así. Lo que también se suele hablar muchas veces con el término un poco rocambolesco de un invierno nuclear, ¿no? Pero vaya, claro. Esas serían las condiciones que realmente llevarían a los dinosaurios y a muchos otros grupos a la extinción en ese momento. Y murieron unos tantos, pero otros tantos sobrevivieron, que a día de hoy han ido evolucionando. El grupo que, bueno, sobrevivieron los mamíferos, que ya estábamos con el entonces, pero lo que pasa es que éramos pequeñitos como mucha araña. Sobrevivieron los cocodrilos, sobrevivieron las tortugas, sobrevivieron la mayoría de grupos de peces, de muchos anfibios, sobrevivieron, evidentemente, y de los dinosaurios solo sobrevivieron los pájaros. Pero menos mal que sobrevivió este grupo, porque si no, no tendríamos pájaros hoy en día, no tendríamos gallinas ni patos. Qué majos son los patos, no los tendríamos hoy en día, así los dinosaurios no hubieran sido tan diversos. Exacto. O que hubiera sobrevivido un tiranosaurio Rex y viviría entre nosotros a día de hoy. Bueno, después de esos 6 millones de años, si hubieran sobrevivido tiranosaurios, habrían cambiado. Sí, hubiera evolucionado. Pero hubiera estado interesante, ver por aquí en los bosques, montañas, por ahí. Sí, hay como estudios de evolución especulativa de gente que se ha puesto a pensar, ¿y si no se hubieran extinguido? ¿Cómo serían? Igual que hay mucha gente que también hace evolución especulativa de, en el futuro, los animales que tenemos ahora, ¿cómo pueden evolucionar? Imaginarse que se hacen más raros o más pequeños o más grandes. Hay gente que, de manera totalmente por un divertimento, hace este tipo de especulaciones evolutivas y es súper interesante. Es muy gracioso. ¿Y se pueden llegar en un futuro a clonar esos fósiles? O sea... Yo lo veo complicado. Como hemos visto en las películas, no, porque dentro del ámbar hasta donde hemos llegado hoy en día no se conserva el ADN. De conservarse algo sería ADN del propio mosquito o del insecto, ya que si ha picado un dinosaurio y estaba en el estómago la sangre, lo estaría digiriendo. Sí. Y habría enzimas digiriendo la sangre y no encontraríamos ni papa del ADN del dinosaurio. Sí que se han encontrado como trazas de biomoléculas, unos puestos. Yo no pongo la mano en el fuego de que no se vaya a encontrar ADN lo bastante bien conservado alguna vez. Al menos de lo que vieron a finales y demás. No pongo la mano en el fuego para decir que no. Pero sí que tengo que decir siempre lo mismo. Por mucho que tuviéramos el ADN al 100% de un dinosaurio y lo clonáramos, no sería nunca como un dinosaurio de entonces. De la misma manera que si tú cuando naces, en vez de que te críe tu familia, te cría una manada de lobos, tampoco eres tú. Es una persona diferente. Porque no solo somos lo que nuestros genes nos dictan, también lo que nuestro ambiente, cómo nuestro ambiente nos moldea, cómo aprendemos comportamientos de nuestros semejantes, de lo que nos alimentamos, el aire que respiramos, el ecosistema en el que vivimos. Y si no tenemos esto, al final no nos comportaremos como nos comportamos en nuestro ambiente, ¿no? Entonces tendríamos animales aberrantes. Si clonáramos dinosaurios y no tuvieran manera de alimentarse de lo que les toca,
de aprender comportamientos de sus semejantes, de interactuar con animales de su época, serían aberrantes. Sí, tendrías un dinosaurio anatómicamente como los de entonces, pero jamás se comportaría como debería. De tu película favorita, Parque Jurásico, ¿qué te parece? ¿Es real? A mí me gusta mucho, yo soy muy fan de Parque Jurásico, sé que tiene sus licencias y sus errores, pero yo le reconozco que tiene mucho mérito para entonces. Nos permitió ver a los dinosaurios ya no solo como bestias sanguinarias en el caso de los raptores, que precisamente eso en la novela tiene la explicación de que al clonarse no aprenden comportamientos y son máquinas de matar porque están locos, perdidos, porque no han aprendido de sus madres y sus padres y están perdidos en la vida. El pobre chaval estaba perdido porque no valía ni para estudiar ni para trabajar. En fin, pero al margen de eso, se empezó a ver a los dinosaurios como animales súper reales, ¿no? Y se empezó a dejar de verlos como monstruos de cine. Se empezó a transmitir esa visión de los dinosaurios como animales perfectamente adaptados a su entorno, su relación con las aves. Todo esto se transmite en Parque Jurásico, aparte que parte de los héroes y heroínas de acción de la película sean científicos, y en especial dos de ellos, como eran paleontólogos y paleontólogas. Es algo que también acercó esa figura de personas que hacen ciencia a la gente que entonces éramos críos, ¿no? Y eso también es algo que valorar. Y tiene momentitos que a mí me tocan la patata. Yo cada vez que veo la peli llegar a la isla me emociono, cada vez que veo el primer dinosaurio me emociono. Yo fui a verla cuando tenía 9 años y ya no era tan pequeño, pero tampoco era tan mayor. Estaba en una edad perfecta para que me impactara. Yo ya estaba obsesionado con los dinosaurios, pero me flipó y me volví fan desde el momento 1. Entonces yo sé cuáles son sus errores, sé cuáles son sus licencias, pero le doy las gracias por existir. Bueno, hemos dicho el Valle Encantado, que es para más pequeño. Me ha encantado. También la vi de pequeño, evidentemente, pero no me marcó tanto. Sí, que es Parque Jurásico. Y luego ahí por detrás tienes al de Toy Story, el dinosaurio. No, bueno, tengo al dinosaurio en el que se basa el de Toy Story. Ah, vale, es que digo, estoy viendo y yo... Este es un dinosaurio de los Dino Riders, que eran una línea de juguetes y una serie de los 80 y los 90, que eran una especie de humanos que venían de otro planeta, que llegaban a la Tierra prehistórica, ellos y sus enemigos, que eran unos alienígenas malvados. Y allí pues tenían parte de su tecnología, pero se estrellaban en la Tierra, no tenían toda su tecnología al alcance, y digamos que se aliaban de alguna manera con dinosaurios o domesticaban de alguna manera dinosaurios para convertirlos un poco en sus aliados en esa lucha. En Valencia, en casa de mi padre, tengo un Diplodocus que era de los buenos, y este es el tiranosaurio que es uno de los malos, que de hecho me lo consiguió un colega hace poco por Wallapop, porque yo me lo pedí de crío, era como el que más quería, porque además es que anda, tiene pilas y para entonces. Para los 90, un tiranosaurio que ande y ruja, pues era como wow, ¿no? De los niños entonces flipábamos con algo así. Y no lo pude tener entonces cuando era crío y me lo consiguió hace un par de años, me lo consiguió un colega por Wallapop y me dijo, ¿te lo pillo? Yo, sí, píllamelo, por favor. Bueno. Y se supone que el tiranosaurio de Toy Story se basa en esta figura. No sabía, curioso. Sí. Y bueno, luego tienes ya para terminar tu canal YouTube, que es de divulgación, ¿no? Comentar a la gente que no te conozca. Yo te sigo desde hace tiempo, pero para gente que no sepa, pues. Sí, es un canal de paleontología sobre todo. Hablo mucho sobre dinosaurios, que al final son el mayor interés o el interés más popularizado sobre paleontología, siempre son los dinosaurios. Siempre hablo también de la saga de Parque Jurásico y trato de estar atento a las últimas novedades, a las nuevas películas y series que van saliendo, y siempre que puedo lo relaciono con contenidos, digamos, científicos, en plan separar lo que es la ficción de la realidad. Y también de vez en cuando tengo mis off topics y hablo de otros temas. Recientemente también he hablado de salud mental, de acoso escolar y este tipo de experiencias que yo mismo he tenido desde crío o a lo largo de la carrera investigadora. Pero principalmente es un canal de divulgación científica. Yo considero que la gente que hacemos divulgación o científica o de humanidades o de cualquier tipo de divulgación, digamos, académica, ya no solo la hacemos hablando de nuestro tema, ¿no? Poniendo, hoy voy a hablar de los trilobites, y os suelto un parrafazo sobre trilobites. No solo hacemos transmisión de la ciencia hablando de ella,
sino también mostrándonos nosotros como personas que nos dedicamos a ella. Yo creo que también es importante para difundir la ciencia que las personas que se dedican a ella, sea investigando, sea como profesores, sea divulgando, sea montando exposiciones, sean visibles, ¿no? Porque al final, uno de los mayores problemas o trabas que hay para la creación de nuevas vocaciones científicas son los estereotipos que tenemos que perpetuándose desde hace años, ¿no? La imagen del científico loco, la imagen del científico como persona ajena al mundo real, o la imagen del científico como señor que investiga. Y la ayudante sé que puede ser una chica con su bata blanca, pero el científico eminencia es como un señor mayor, blanco, ¿no? Hay una serie de estereotipos, ¿no?, que tenemos que romper, y vivimos en el tiempo de las redes sociales. Vivimos en el tiempo en el que una persona puede darse a conocer y decir, pues sí, yo soy investigador en microbiología y en mi tiempo libre juego al futbito o toco en una banda de jazz. Claro, no estás encerrado ahí en tu laboratorio. Claro, claro. Y de repente una persona joven, yo creo que imagínate que una niña pequeña le flipa el jazz y toca el saxofón en plan Lisa Simpson. Y dices, que me gusta mucho el saxofón, pero es que también me gusta la ciencia, me gustaría dedicarme a la astrofísica. Pues que vea que de repente hay científicos y científicas que hacen las dos cosas, o que no pasa nada porque le gusten dos cosas, es algo guay. Entonces, una de las cosas que yo intento también transmitir en mi canal son todas estas cositas, ¿no? Y otras aficiones que tengo, y visibilizar un poco la diversidad de personas que nos dedicamos a esto y cómo te pueden gustar más cosas, o no, o sí. Que anchas Castilla y que en la ciencia cabemos todos es una cosa que digo mucho últimamente. Eso fue frase de padre, ¿eh? Sí, totalmente. Lo de anchas Castilla sobre todo. Bueno, pues con esto ya hemos terminado el podcast. Ha sido un placer tenerte por aquí, escucharte. Muchísimas gracias por tenerme. Ha sido un placer estar aquí. Que la gente te busque. Pero bueno, queda un par de minutos. Siempre hago las preguntas típicas del programa. Es próximo invitado que te gustaría que se pasase por el fotomatón. ¿Y qué dos preguntas le harías? Una formal y otra de salseo. Ya sea de la misma rama, algún amigo, compañero, diferente, lo que sea. Así que piénsalo. Vale, te voy a decir Adrián Conde, que hace divulgación de veterinaria. Ah, mira. Es veterinario, además este año pasado sacó un par de libros, uno sobre gatos y uno sobre perros. Sí, a mí me mandó el de perros para aprender a cuidar mejor a Spike. Y hace divulgación de veterinaria. De hecho, tiene una sección en un programa para la muchachada joven en la televisión de Cataluña. Y molaría mucho hablar un poco de veterinaria desde su punto de vista de persona también joven. Es bastante más joven que yo, con lo cual también pues tiene ya es de otra generación. Y sobre preguntas también, por supuesto, le preguntaría de dónde le viene la vocación para dedicarse a la veterinaria. A mí me gustó mucho la veterinaria también como crío, pero no podía hacer las dos cosas, o al menos me decían que no podía hacer las dos cosas, y también estaba el hecho de que yo veo un animalito enfermo y sufro yo con él. Con lo cual, mi imagen de la veterinaria era algo muy, muy idealizado de crío. Entonces, se preguntaría por eso, por la vocación de dónde le viene, y a nivel referentes. ¿Qué referentes tiene? Porque yo considero que son muy importantes los referentes que tenemos desde críos y los que tenemos también ahora. Y si quieres un poco preguntas al SEO, referentes bien y referentes mal. En plan... gente que te haya marcado en plan, ojalá ser como esta persona, aunque se dedique a algo completamente diferente. Y también cosas que hayas visto, profesionales, maneras de trabajar o algo, que desde que eras estudiante o algo hayas dicho, quiero alejarme completamente de esto. No tengo nada que ver, no quiero tener nada que ver con esto, ¿no? Evidentemente no voy a ponerlo en un aprieto, no voy a ponerlo en un aprieto como para que diga nombres y apellidos, pero que nos puede contar alguna anécdota. O sea, yo, por ejemplo, he tenido profesores en la carrera que me estaban dando asignaturas que me interesaban mucho y al mismo tiempo estaba pensando, o sea, no quiero ser como tú jamás. A ver, eso es un referente para no ser así. Claro, o sea, hay referentes en ambos sentidos, ¿no? Pues a mí me gustaría escuchar historias, no hace falta evidentemente decir la persona, pero historias de referentes que te hayan inspirado o no, o que te hayan inspirado a ser completamente diferente. Genial, pues ahí queda. Ahora dejo ahí un minuto, lo que necesites, redes sociales donde te pueden buscar y demás. Pues con buscarme como Pacozoico en todas, o como Pacozoico, o le quitas la O y que suena así como en inglés Pacozoico, que me encuentran en todas las redes sociales, estoy en todas ellas. Donde más activo soy, evidentemente, es en Instagram y en mi canal, porque quieras que no,
es mi carta de presentación al mundo. Todo lo último que estaba haciendo, como escribir libros y participar en ciclos de conferencias, estas cosas que yo las disfruto mucho y son parte de mi pan, me han venido precisamente por mi canal, con lo cual mi canal es algo que yo me cuido con mucho mimo y lo sigo siempre que puedo manteniendo actualizado. Así que me pueden encontrar allí y sobre todo en redes en Instagram. Genial. Pues lo dicho, ha sido un placer tenerte por aquí. Yo estaría aquí hablando... El placer ha sido mío. Esto se me ha pasado volando y es como, ¿cómo vamos a hablar de tantas cosas que abarcan tantas... Claro, al final es que yo creo que no te acabas, el mundo de... No. Y cada vez se va descubriendo más cosas, más teorías, ¿no? Puedes ponerte a hablar de metodologías, de teorías, de los propios bichos, de unos bichos o de otros, de especialidades que tú has usado, puedes irte a 1000 cosas. Entonces, podrías estar toda la vida. Yo llevo años con el canal hablando de estas cosas, así que... Y lo que te queda. Veremos. Bueno, pues ahora sí que tenemos el podcast. Yo no digo nada más. Te voy a dejar cerrar con una despedida, con tus palabras, como quieras, sosamente, o dejar ahí alguna frase. Así que todo para ti. Tengo que hacer yo la despedida. Toda tuya, adelante. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y todas, a todas las personas que habéis estado siguiendo esta chapa monumental que le he metido al pobre Jaime. Así que nada, si queréis seguir escuchando chapas como la mía, o más divertidas, o menos, quién sabe, pues ya sabéis, dentro de poco tendréis otro episodio disponible. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.